La última de las víctimas canónicas de Jack el Destripador fue Mary Jane Kelly. En algunas teorías no se considera a Mary Jane como víctima de Jack y otras sí. Todo lo vamos a hablar a continuación. La vida de Mary Jane es un enigma en sí. A los 20 años vivía en un burdel y trabajaba como meretriz en los mejores barrios de Londres. Un hombre adinerado logró convencer a la joven para trabajar en París, pero también es posible que Mary Jane fuera víctima del tráfico sexual, que era muy común en aquel entonces. Comenzó a trabajar en un prostíbulo, pero lo logró escapar y volvió a Londres. Otros dicen que Mary Jane había levantado la historia alrededor de ella, de que había sido contratada por un hombre muy rico en Londres y que era el amante de este hombre muy rico en Londres, pero que se terminó aburriendo de él y que volvió a Londres. Lo importante con Mary Jane es que se decía que era una tremenda mitómana, o sea que no se podía tomar nada de lo que decía como algo real. Mary Jane era guapa, era hermosa y encima era carismática. Básicamente estaba con quien ella quisiera, pero al mismo tiempo desperdiciaba mucho el dinero y no sabía administrarlo. Mary Jane regresó a la habitación que alquilaba con la promesa de pagarle al casero al día siguiente. Cerró las puertas, se desvistió, se dispuso a dormir, pero alguien toca la puerta. Mary Jane se levanta, abre, es alguien que conoce porque lo hace pasar, cierra la puerta y aquí es donde ocurre el hecho. A la mañana siguiente, el ayudante del casero es enviado a pedir el pago correspondiente por la habitación. Toca la puerta varias veces, pero Mary Jane no sale. Entonces decide asomarse por una ventana que tiene uno de los vidrios rotos. Este hombre mete la mano por ahí, corre la cortina y lo que ve ahí es algo que lo persiguió por el resto de su vida. Fue tan terrible la imagen que este hombre sacó la mano rápidamente y con ello se cortó y se sacó gran parte de la piel del antebrazo. Estaba allí el cadáver de Mary Jane totalmente descuartizado. Mary Jane fue encontrada en su cama. En la reconstrucción de la escena del crimen se arrojó la información de que el asesino conocía a la víctima porque cerca del cuerpo se encontró una tela con tajos. Él la había colocado sobre el rostro de Mary Jane para no verla y sentir culpa mientras trabajaba. Simplemente introducía el arma por las aberturas, amputando parte de la nariz y los párpados. Su mano izquierda descansaba sobre el vientre, había sacado parte de la musculatura y la piel del antebrazo, dejando el hueso expuesto. Sus piernas estaban abiertas y sus órganos estaban fuera del torso, parte de ellos distribuidos sobre ella y el resto en la mesa de luz. Le habían extraído el hígado, un riñón y los senos. Estos últimos fueron colocados uno al lado de su rostro y otro en sus pies. El hueso del fémur derecho se encontraba completamente expuesto. Esta vez el asesino, en vez de llevarse el útero, escogió el corazón. Entonces, esto también nos hace pensar si realmente era Jack el Destripador el que cometió este crimen, sobre todo porque los asesinos seriales son muy metódicos con los premios que ellos se llevan. Jack por lo general se llevaba el útero, pero este asesino o esta persona se llevó el corazón solamente.
Entonces es como que hace mucho ruido en la investigación esto, comparándolo con el resto de los cuerpos. Muchos expertos dicen que este asesinato no fue cometido por Jack, sino que fue cometido por otra persona que utilizó todo el auge de Jack el Destripador para ocultar el crimen y no ser investigado o atrapado. Durante los asesinatos de Whitechapel, la policía, a pesar del pensamiento de la época, realizó un exhaustivo trabajo. Aumentaron las guardias e incluso se disfrazaron de civiles. Aunque esta última táctica no era del todo eficiente porque empleaban las mismas botas del uniforme, incluso los oficiales de esa época se caracterizaban por ser hombres fornidos y de tamaños considerables, cosa que no les permitía pasar de ser percibidos fácilmente. Otro de los pasos en las pesquisas fue un programa de investigación casa por casa en todo Whitechapel. Se recogió material forense para posteriormente examinarlo. Una vez hecho esto, se pasó a identificar y trazar conjeturas, examinando algunas de manera más minuciosa, mientras que otras simplemente eran descartadas al no ser útiles en la investigación. En la actualidad, la policía suele trabajar con base a este mismo patrón. Se procedió entonces a entrevistar a un aproximado de 2.000 personas. Se investigaron a 300 y 80 fueron detenidas. Luego de muchos años se llegó a la conclusión que la única carta que puede ser considerada como realmente una carta de Jack el Destripador es la que llegó luego del 30 de septiembre, es decir, luego del asesinato doble. Quiero aclarar que esta epístola actualmente se encuentra en el Museo del Crimen de Scotland Yard. Esta carta llega a manos del Comité de Investigación el 15 de octubre de 1888 y estaba titulada como From Hell, desde el infierno. Desde el infierno. Mr. Lusk, Señor, os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y me la comí. Fue muy agradable. Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo, que lo saco si solo guardáis un poco más. Firma, atrápenme si pueden, Mr. Lusk. From Hell fue escrita en otro nivel al resto de las cartas, que también podemos hacer un análisis de la tipografía de esta letra, de la grafología en sí, que revelan muchas cosas de su autor que son totalmente distintas al resto de las cartas que había recibido hasta ahora la policía y el comité de vigilancia. No solamente por esto, sino por el hecho de que les mandaron un frasco con alcohol, el cual contenía una parte de un riñón que era claramente humano. Y recordemos que a Catherine Eddowes le habían sacado no solamente el útero, sino también el riñón. Y finalmente vamos a hablar de los sospechosos. Primero vamos a hablar de la única mujer de la lista, Mary Piercy. El caso de Mary Piercy se relaciona con Jack no solamente por el hecho de que Conan Doyle hubiera señalado que el asesino seguramente era una mujer, también se lo atribuye por una carta que ella deja antes de ser ahorcada. Mary Piercy era una mujer que se enamora de un caballero, tienen una vida agradable, probablemente se estaban por casar, hasta que el joven embaraza a su amante. Él, pensando que estaba haciendo lo que correspondía, deja a Mary y se va con el amante y con su hijo. El tiempo pasa y Mary termina invitando a esta mujer y al niño a comer a su casa. Allí los asfixia y termina tratando de meterlos en la carriola, pero como el cuerpo de Mary no entraba, le corta parte de la cabeza, dobla hacia atrás la misma y al fin puede hacerlos entrar en el carrito para poder deshacerse de ambos. Se sospecha de ella como Jill, la destripadora. Dicen que ella confesó en su carta el
crimen de alguien que podía haber sido juzgado en calidad de cómplice, ayudándola a cometer los asesinatos de Whitechapel como Jack el Destripador, pero no hay nada seguro con respecto a eso. Solamente se le atribuye en realidad el asesinato del hijo de la esposa de su amante y de la esposa de su amante. El duque de Clarence era el hijo primogénito de Eduardo, príncipe de Gales y heredero al trono, que posteriormente reinó como Eduardo VII. El hombre pasaba la mayor parte de su tiempo dedicado a la caza del ciervo, deporte en el que parece que era muy diestro. Pese a sus aficiones, le gustaba descuartizar él mismo sus presas de caza. Era también un joven elegante que le gustaba frecuentar los prostíbulos de Whitechapel, y por todos era conocido que el duque sufría una gran inestabilidad emocional, lo que lo llevó a ser ingresado a una clínica donde murió a los 28 años en 1892, quizás de sífilis. Se ha descartado esta teoría y es porque en la época de Jack el Destripador, el príncipe no se encontraba en Londres, sino en Escocia. Otros de los sospechosos son el doctor Francis Tumblety, que era un falso médico estadounidense que se sabe que estuvo en Inglaterra en 1800 y de hecho fue encarcelado el 7 de noviembre por conductas indecentes, es decir, él era homosexual y se lo encontró en plena calle teniendo relaciones con otros 3 hombres y por esto fue encarcelado, pero en cierto momento se lo consideró como Jack. Él estaba libre cuando ocurrieron los asesinatos, pero él termina regresando a América antes de que fuera juzgado o poder ser encarcelado por ser sospechoso de ser Jack el Destripador. Él desaparece en América de por sí. Es muy importante que tengamos en cuenta eso también. También se decía que el pintor Walter Richard Sickert era un sospechoso de ser Jack el Destripador por las pinturas que él realizaba, porque había muchas que tenían cierta similitud con las escenas del crímenes, y en especial hay una en particular que se llama Jack the Ripper. Decían que él solamente pintaba cosas que hubiera visto, así que saquen sus conclusiones, la razón por la cual sospechaban que él era Jack el Destripador. También dentro de los sospechosos estaba el doctor T. Neil Cream, un médico especializado en abortos, nacido en Escocia y educado en Londres. Aaron Kosminski, que era el sospechoso oficial tras establecerse junto con M.G. Druid y un médico ruso llamado Ostrom como uno de los 3 incluidos en el memorándum de Sir Melvin McNaughton, el excomisario adjunto del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard. Era un paciente psicótico judío de origen polaco que podría haber sido visto por uno de los testigos del asesinato de Stride o de Eddowes, que posteriormente lo reconoció. Recientemente ha sido donado al Museo del Negro de Scotland Yard un ejemplar de las memorias del comisario, en las que el inspector en jefe Donald Swanson había escrito unas notas en el margen del apartado en el que se establecía que el destripador era judío y polaco. En las notas, en estas mismas notas, también se añadía que Kosminski era uno de los sospechosos. Robert Johnson Stephenson, que es el sospechoso relacionado con la hipótesis de los asesinatos de rituales y la magia negra, que dice que en realidad Jack el Destripador no era una sola persona, sino que eran varias. Era un cirujano militar que estaba muy interesado en la magia y en el ocultismo. Johnson tenía cerca de 50 años en la época de los asesinatos, era bebedor y jugador, y su apodo en el juego era Sudden Death, es decir, muerte repentina. Y estos eran algunos de los datos que apoyarían su candidatura a ser sospechoso de ser Jack el Destripador. Nathan Kosminski, Sir William Gould y la masonería. Y la lista sigue y sigue y es tremendamente extensa. El último sospechoso, que es uno de mis favoritos, además de Kosminski, era un polaco que era un carnicero que se llamaba Jacob Levi,
Este hombre trabajaba en Whitechapel, en la zona en la que se realizaron los asesinatos, por lo cual le daba tiempo de poder realizar el asesinato en sí y poder escaparse y llevar sus tesoros a la carnicería, esconderlos y limpiarse y salir como si no hubiera pasado nada. Ya de por sí, ver a un carnicero con la ropa manchada de sangre sería algo que no despertaría sospechas, y además su presencia en Whitechapel pasaría a ser percibida porque de por sí ya era una persona que vivía en la zona. De hecho, cuando se lo investigó y se le preguntó a su esposa, ella dijo que claramente él podía llegar a ser Jack el Destripador, porque encima se pasaba todas las noches vagando y era un alcohólico violento. Además de todo, este hombre fue diagnosticado con sífilis, de hecho murió a causa de ella. Lo que ocurre con esta teoría es que terminaría descartando la muerte de Mary Jane como obra de Jack el Destripador, porque para esa época Levi ya estaba teniendo problemas con la parte motriz debido a la sífilis. Todo cierra, es mucho más larga la teoría. Si ustedes quieren, insisto, puedo dejarla en otro video porque esto ya es súper largo. Lo importante acá es que detrás de todos estos sospechosos, detrás de todas estas víctimas, la imagen de Jack el Destripador sigue viva después de más de 130 años de sus asesinatos. Entonces fue algo que marcó nuestra historia. Me gustaría saber quién creen ustedes que era Jack el Destripador de los posibles sospechosos. Si alguno tiene ganas de leer la investigación en sí que hice para este video, me la piden por el correo que está en la cajita de comentarios y yo se los mando, no tengo ningún problema. Son como 20 hojas, pero por esa razón es así el video. Sin más, gracias por haber disfrutado y por haber visto el video. Me pone muy feliz hablar sobre este tema porque me apasiona mucho. Tanto el perfil psicológico como el modus operandi lo voy a dejar para otro video. Si ustedes desean que yo lo haga, déjenmelo en los comentarios. Y ahora sí, los dejo por acá con un video recomendado y por aquí para que se inscriban. Nos vemos la próxima.